Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo tal estás, Iván? estás? Muy bien, muy bien. Es un placer tenerte aquí de nuevo porque ya estuviste, ¿no? Sí, sí, sí. Estuve, pero en audio, no en vídeo. Es verdad. Sí, sí. Esta vez revela su identidad. Soy así. Y bienvenidos oyentes también. Hoy va a ser un poco distinto el Ojo, episodio. Porque Juan me propuso invertir los papeles, ¿no? Ujú. Sí, hacerte una entrevista a ti. ¿Y a qué te refieres exactamente? ¿Qué es lo que te encantaría? Bueno, simplemente una entrevista espontánea, ¿no? Pero que me interesa que esta entrevista pues sea más personal, tuya, acerca de tu vida, de tu infancia, del proceso que has llevado a cabo, un proceso vital, hasta ahora. Tengo que decir que cuando me lo dijiste, para mí fue un auténtico privilegio. ¿Sí? El hecho de poder tener esta conversación abierta y, como dijiste, de corazón también. Claro. Así que podemos empezar Pues venga. cuando quieras. Ok. Bueno, yo había pensado, si nos remontamos a tu infancia, que nos cuentes un poco, pues, así a grandes rasgos, dónde naciste, en qué familia te criaste y lo que quieras. Pues yo nací aquí en Palma de Mallorca y bueno, me crié básicamente por esta región que veis en el vídeo, que es la zona de la costa de Palma. Y mi infancia fue, pues, básicamente dual, en el sentido Igual. de que, por un lado, de alguna forma yo era muy tímido y siempre tendía a estar solo o a tener, no problemas, pero sí resistencias a la hora de relacionarme con otras personas. Vale. Y por otra, en el ámbito de los estudios o la forma de afrontar, digamos, más el intelecto, ya notaba que tenía cierta facilidad. Ajá. O sea, un poco rarillo, ¿no? Un poco rarillo, sí, yo creo que sí. Un poco friki. Un poco friki o demasiado. Sí, solitario, tal. Sí. Bien. ¿Pero tenías amistades de pequeño? Sí, tenía amistades, poquitas, Vale. pero tenía amistades, sí. Ok. Y todo fue evolucionando. Muy bien. ¿Qué más? Pues te puedo contar que esto más o menos me identifica, te digo, es muy vago lo que te estoy contando, son recuerdos, pero hasta la adolescencia, pues básicamente era así, tímido, me relacionaba con pocas personas, en grupos grandes como que no me encontraba a mí, y luego por mi cuenta solía hacer cosas diferentes. Por ejemplo, me acuerdo que cada vez más me interesaban más las matemáticas. Ajá. Era como una especie de, no refugio, pero forma de crear y un divertimento para mí. Qué bueno. O sea que ya te distanciabas un poco y te diferenciabas un poco de los de la gente, de los niños, ¿no? Ya estaban en otras cosas, yo jugando. Bueno, supongo que tú también debías jugar o no jugabas tampoco. Sí, jugaba. Jugabas a las matemáticas, ¿no? No, también jugaba. Vale. Lo que pasa que eso, era como... tenía esa tendencia hacia el mundo más abstracto, digamos. Vale, ok. Y una vida interior, ¿no? También que no expresabas, ¿no? Hacia afuera. Exacto, me costaba mucho expresar lo que sentía y cómo yo me relacionaba con el mundo, y eso a lo mejor hacía que de manera secundaria o no, Claro. pues surgiera esto también. Ok. Y eso fue madurando hasta que empecé a darme cuenta de que podía expresarme de otras formas que no necesariamente involucraran el lenguaje. Por ejemplo, la música. Yo ya empezaba a escuchar música un poco más, no tan pop o rock o con letras, sino más instrumental. Vale. Y sin yo darme cuenta, me ayudaba eso a gestionar mis emociones de una forma implícita, no sé. Pero sin haber estudiado música... No estudié música. Vale. Simplemente sentirla, ¿no? Muy bien. Totalmente. Instrumental. Interesante. Sí. Bandas sonoras. Ajá. Wow. Sí. La mejor música. Como la que nos mandamos a veces, ¿no? Sí, música pura, ¿no? Como que
Y no solía tener letra, ¿verdad? Porque instrumental era la música por la música. Sí, Wow. eso mismo. Hasta que en un momento dado, de repente, sale como una cierta intuición, un centelleo o algo a través mía, y me da por empezar a tocar el piano. ¿A qué edad esto ya estamos hablando? 17, 18 años. Ya Vale. era mayorcito. Ya estamos con 17 años, has sido muy rápido. Yo no quería ir tan rápido, pero sí. Es que, si te digo la verdad, no tengo muchos recuerdos así, en plan álgidos, sino que fue más o menos, salvo ese punto de inflexión que te estoy contando ahora, es eso. En general, antes de los 17, 16 años, por ejemplo, en secundaria o en bachiller, yo recuerdo que me costaba mucho expresarme cuando había grupos grandes. Por el contrario, también tenía como amistades fuertes a nivel individual, pero porque considero que sabía escuchar. Okay. Y eso permitía pues, un vínculo más sincero. Sí. Pero la relación con tu abuelo, por ejemplo, que me has contado en algunas ocasiones, vino de antes, ¿no? Sí, exacto. Cuéntanos un poco. Cuando era pequeño, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, relacionar con sí, mi abuelo? sí. Yo a mí me interesa sobre todo los orígenes. Vale. De dónde surge este gran hombre, ¿no? Que después tenemos aquí. Pues mi abuelo era una persona muy diligente, muy honesta y a la vez sensible. Era una persona que había crecido pues, en un entorno difícil, en un entorno de posguerra, donde había pues, hambruna. Y bueno, él perdió a su padre y su relación con su padrastro era bastante... él se sentía muy impotente, porque su padrastro solo le mandaba a trabajar y a él no le habían dado un cariño. Era una relación tirante, ¿no? Exacto, exacto. ¿De qué trabajaba? ¿De qué le hacía trabajar? Bueno, en el campo, recogiendo con animales, en recados así. O sea, como en payés, ¿no? Sí. Vecino, tal. Él vivía en Puerta Segura, en Jaén. Vale. O sea, no hablamos de Mallorca, sino tus orígenes y los de tu padre o tu madre son ambos de Mallorca. Mi madre, o sea, por parte de mi madre, te estoy contando mi abuelo por parte de mi madre, que es de Jaén, y mi abuela por parte de madre es de Albacete. Mis abuelos por parte de padre sí son de aquí. O sea, tu abuelo trabajaba en el campo ahí en Jaén. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Y me contaba en épocas así de mucho frío, que aún así le hacía salir teniendo 13 años, 14, ¿sabes? Sí, eso te curte, ¿eh? Eso sí. Te pone callo y no veas. Es una vida dura. Eso sí. Wow. Entonces yo de pequeño tengo recuerdos de una unión especial con él, porque él mostraba mucho cariño. Él, por una parte, ya te digo, cuando había que trabajar, era hacer eso y no había otra cosa, pero en los momentos de reunión, por ejemplo en las comidas, él era el vínculo. Era el que estaba ahí y unía a la familia, de alguna forma. Entonces yo me quedo con ese recuerdo siempre, de ese equilibrio entre la sensibilidad y la honestidad y la diligencia. Y bueno, él creció, ya te digo, en un ambiente bastante duro, pero aún así salió adelante. Y de hecho, sin saber leer ni escribir, él construyó una casa. Le decían, estás loco, en plan, ¿qué estás haciendo esto? La construyó en Puigpunyent. Aquí o sea, ya vino a Mallorca. Sí. Puigpunyent. ¿Cómo? Sí. Vino a Mallorca siendo adolescente, un poco más adelante. Y ahí conocí a mi abuela y ya formaron una familia. Y después, a lo largo de los años, pues fue trabajando en Piema, en piensos, en otras empresas, en industria. Y luego ahí fue cuando construyó su casa y vivieron 1 o 2 décadas con sus perros, sus cosas sencillas, ¿no? De disfrutar la vida con la naturaleza. Y entonces también lo recuerdo por esa certeza de corazón que él tenía pese a la crítica de seguir con la intuición que le venía de dentro. Decir, mira, este es mi proyecto de vida, en parte, es uno de los proyectos de mi vida, construir una casa
para poder disfrutar de la naturaleza con los seres queridos, y así lo hizo. Sí, sí, muy bien. ¿Y cuántos años disfrutaste de su amistad y su compañía? Pues ¿Hasta qué edad? hasta mis 17, 18 igual. Vale. Sí. O sea, bastante tiempo. Sí, ¿no? sí, Wow. sí. Qué bueno. ¿Y qué hizo en ti esa amistad y esa... de qué te enriqueció, te inspiró? Pues sin yo saberlo, hasta recientemente, porque esto es como que se va madurando, Claro, las sensaciones. Claro, en principio está difuso, ¿no? Y luego te viene como una chispa y dices, ostras, ahora creo que sé de dónde viene, ¿no? Todo esta... Exacto. Pues sin yo saberlo, fue un pilar y como un sostén en mi infancia, porque era como alguien con quien podía hablar casi libremente, Ajá. expresarme. Casi libremente. Muy bien. Sí. Y entonces simbolizó como el camino que me permitió cuando él se fue, dejó un remanente en mí que me permitió seguir con la inercia que me había proporcionado para expresarme. Wow. Con tus padres no había tanto esa, digamos, complicidad, ¿no? Sí. Debían estar en otras cosas. Sí, ¿no? sí. Con mis padres, pues a mí siempre me ha costado expresarme. He estado más en silencio en general. Ajá. Mostrar mis sensaciones, mis sentimientos, eso ha sido muy difícil. Claro. Pero con tu abuelo era más natural, ¿no? Te salía de... Exacto. Wow. Exacto. Sobre todo con mi abuelo. Sí. Qué bueno. Claro, notabas en él pues esa complicidad y esa confianza, ¿no? Y que en el fondo erais muy parecidos, ¿no? Y qué bueno. Sí, muy parecidos, o yo me inspiré también en él para luego mi camino fuera de una forma y no de otra. Qué bueno. ¿Y qué más? ¿Cómo se desarrolló la cosa? Pues así siguió y ya te digo, te dije antes que 17, 18 fue como un punto de inflexión que ahora estoy empezando a comprender. Y en parte fue por el fallecimiento de mi abuelo. Era como la primera muerte que yo presenciaba de un ser querido cercano. Fue la primera, cercano. Sí. Y fue un punto de inflexión porque los sentimientos y las emociones que experimenté durante toda esa experiencia se canalizaron hacia el origen de lo que considero pues la expresión más allá del lenguaje, que es donde me ha llevado a ser o a pertenecer hoy en día. ¿Cómo es eso? Pues la expresión más allá del lenguaje implica, por ejemplo, el inicio del piano. Ahí me compré un piano y también igual, en plan, ¿de dónde salió esa idea? Me decían, no sé, un piano requiere muchos años para aprender. Y yo es que tampoco sabía responder por qué quería tocar el piano. Era como una intuición y tú ibas ahí... Exacto. De hecho, a lo largo de esta década última, casi todos los eventos que considero importantes han sido meras intuiciones, que yo no comprendía, pero que aún así me han dirigido de alguna forma. Y una fue la música. La música. No solo escucharla, que ya sentía una relación muy especial, porque era, por ejemplo, yo iba a entrenar con 17, 18, 19 años y escuchaba música triste a veces, o música, bandas sonoras, o piano, Chopin, todo esto. Y en lugar de ponerme triste, me inspiraba a hacer más repeticiones. Ajá, entiendo. O sea, era como un vínculo muy especial con la música. Cuando eras más joven, ¿no escuchabas música? ¿O escuchabas otro tipo de música? Escuchaba otro tipo. Antes de los 16, 15 escuchaba otro tipo. Y entonces tu relación con la música era distinta, no te llegaba... Porque la música que escuchabas quizás era más superficial, ¿no? Mira, tengo una canción grabada que se llama Demons, de Imagine Dragons, que habla precisamente de las sutilidades que yo sentía. Y, por ejemplo, al empezar a enamorarme o cosas así, ¿sabes? Claro. Y eso, aunque fuera música pop, ya empezaba a sentir algo más tenue, más sutil. Claro. Pero a partir de los 17, con el piano y escuchar otro tipo de música, quizás más instrumental, como has dicho antes,
empezó a vibrar en ti, ¿no? Esa... Wow. Totalmente. De hecho, si no recuerdo mal, fue empezar el piano, estuve medio año así por mi cuenta, empecé la academia y al cabo de dos años o 3 compuse mi primera canción, que se llama Sempiterno. Creo que 2 años más o menos. Súper dotado. No lo sé, no lo sé. O digamos precoz, ¿no? En cuanto a... Y esa canción es como una mezcla entre lo que yo sentía por mi abuelo y los orígenes de este camino de la sensibilidad. Y de hecho es una despedida esa canción. Ajá, wow. Porque tiene un vídeo también donde se muestra el universo, donde se muestra la Tierra y cuyo final es el acercamiento a la luz o al sol. Wow. No tiene letra. No tiene letra. Wow. Pero suelo hacer que cuando escribo una canción intento también canalizar qué es lo que siento a través de la escritura y tiene una breve descripción. Es que muchas veces la música no requiere de letra, ¿no? O sea, es como un añadido, porque la música por ella misma puede expresar todos los sentimientos humanos, ¿no? Y ahí empezaste, compusiste Sempiterno. Sí. Sempiterno, siempre eterno, ¿no? ¿Siempre eterno qué? ¿Por qué pusiste ese título? Mira, primero de todo el canal de música, o sea, digamos, el nombre artístico es Efimerno. Vale. Efímero y eterno. Canal de YouTube, en principio. Precisamente, y ahora más o menos me está viniendo la lucidez de por qué de alguna forma puse ese nombre, que a mí me resuena un montón. Efímero, porque un instante puede ser suficiente para marcarte eternamente. Claro. Y eterno precisamente porque esa esencia que ha marcado a lo mejor las condiciones iniciales para tu recorrido es efímera. O sea, es una recombinación. Sí. Y efímero por las sensaciones tan enrevesadas y efímeras de la muerte de mi abuelo, tal vez, y eterno por todo el recorrido al que me impulsó. Muy bien. Y sempiterno porque siento que su esencia está dentro mío. Y perdurará por siempre. Wow. ¿Qué más? ¿Luego seguiste componiendo? Sí. Sí. Porque claro, la inspiración a veces se corta, ¿no? Y seguiste con nuevas piezas. Seguí con nuevas piezas. De hecho, creo que hay 21 piezas musicales. Vale. Y la siguiente fue Perecedero, que lo he puesto. Sí. Porque justo en los siguientes años tenía como cierta nostalgia o cierta tristeza, pero no depresión, era simplemente un estado mental que me hacía ver las cosas como más sensiblemente. Okay. Y Perecedero es una canción que muestra la efemeridad de la vida física. ¿Cómo nacen tus músicas? Pues tiene mucho que ver del contexto de vida que estoy viviendo en ese momento. Tiene mucho que ver, pero no solo eso. El proceso creativo, ya sabes, es inefable, o sea, no se puede expresar con palabras, pero te puedo decir 2 cosas. Una es darle un sentido, un significado a mi vida, al contexto de mi vida, a través de lo abstracto de la música. Y otro es entenderme más, conocerme más, a través de la retroalimentación entre esa intuición que surge dentro, que combina 2 cosas. Una es, primero, por ejemplo, como yo lo hago, es escoges una escala determinada con variaciones y ahí empiezas a jugar. Vale. Pero ese juego, aparentemente casual, en realidad tiene mucho que ver con tu subconsciente, con tu contexto. Claro. Entonces hay una retroalimentación entre lo que yo quiero expresar y lo que me expresa lo que toco, porque lo que toco implica mi subconsciente y me conozco más de alguna forma. O sea que tu proceso de composición sería un poco empezar improvisando al piano, ¿no? Con a lo mejor unas tonalidades ya medio pensadas, pero empezar ya... Exacto. Como un pintor, ¿no? Que empieza a manchar un lienzo y dice, ups, y empieza, ¿no? El inconsciente empiezan a surgir ideas, ¿no? Y dices, wow, ya lo veo, ¿no? Pero empiezas ahí, mi padre era pintor y él siempre lo decía en las entrevistas, ¿no? Dice, yo siempre empiezo manchando el lienzo, ¿no? Porque el lienzo en blanco es posibilidades infinitas. Simplemente yo bautizo el lienzo y a partir de ahí
empiezo a ver cosas. No tenía una idea preestablecida de lo que iba a pintar, sino simplemente empezaba, ¿no? Y luego algo parecido contigo. Exacto. Es que esa mancha es la semilla inicial. Claro. Y esa voz que susurra por dentro que te dice esto es relevante y esto no es. Yo, para mí, eso es un indicio de la divinidad o la inteligencia que obra a través de nosotros. Ajá. Esa voz que nos dice esto es relevante o por aquí está el camino dentro del jardín de las infinitas bifurcaciones. Has dicho divinidad. Sí. ¿Cómo es eso? Es que poco a poco ha ido cambiando mi percepción en torno, pues, a la divinidad. Y bueno, ¿quieres que te cuente un poquito la historia? Lo que quieras. Esto es una entrevista absolutamente libre. No hay ningún guión ni ningún punto de apoyo. Pues yo empecé a estudiar física con 18 años, 17, 18, porque quería comprender la naturaleza. Vale, ya había en ti, ¿no?, un deseo de saber, de comprender. Sí. Y claro, se combinaron dos cosas, el inicio de la carrera de física y de la música interpretada por mí. Claro. Entonces había como dos caminos aparentemente independientes, que son el de la sensibilidad y el de la racionalidad, que fueron recorriendo, haciendo su camino cada uno, de manera aparentemente independiente. Sí, como un paralelo. Exacto. Y ahí, bueno, me consideraba ateo, sabía por desconocimiento que todo podía explicarse en términos, pues, de leyes universales, física, etc. Pero por otro lado, tenía cierta intuición de esa música que obraba a través de mí, ¿no? Claro. Y eso, pues, fue evolucionando. Me acuerdo que cuando acabé la carrera, durante la carrera sí que es verdad que hubo un proceso de evolución personal, donde ya empezaba a ganar más confianza en mí, claro, a la hora de expresarme, a la vez que también me empezaba a cuidar más a nivel de salud. Me acuerdo que me escuchaba cada día un montón de podcasts de Fitness Revolucionario, que es Marcos Vázquez. Comentado, sí. Entonces fueron salud, racionalidad y sensibilidad. Y claro, la salud me permitió desvanecer un poco esa tela pesimista de la vida. Claro, te sentías mejor. Sí, al final como lo de los romanos, ¿no? Mens sana, in corpore sano. Total. Es una unidad. Si en estas dos columnas, si falla alguna de ellas, pues como que el edificio se viene un poco abajo, ¿no? Totalmente. Sí, es importante estar bien físicamente. Totalmente. Entonces había como esa tríada, ¿no? De salud, razón y sensibilidad. Y cuando acabé la carrera, empecé el máster y ya empecé a coger un poco la vía alternativa. Empecé aparte de lo del piano, a hacer un canal de YouTube que se llamaba Omegateca, para divulgar las matemáticas, porque era mi pasión. O sea, recuerdo que podía pasarme tardes enteras con una hoja de papel y un lápiz. Y simplemente moverme por el espacio de la posibilidad matemática, de la simbología, para intentar descubrir cosas nuevas, todo el rato. Sí, qué bueno. Y cuando acabé la carrera empecé el máster, también en física y matemáticas, y ahí empecé pues con mis proyectos un poquito más diferentes, a divulgar lo que me apasionaba básicamente. Y entonces eso fue evolucionando hasta que convertí, esto más recientemente, hace 3 años así, Omegateca, que para mí ahora simboliza un reservorio intelectual de lo que describe, libros, etcétera, o sea, razón. Transformé Omegateca, que era básicamente una extensión del camino de la razón que había seguido con la carrera, hacia Olinautas. Que Olinautas, lo que aparentemente antes estaba separado, es decir, sensibilidad y razón, ahora cobra un sentido y se une. Entonces Olinautas nace de unir o tratar de unir la experiencia humana con la razón. Choque de trenes. Choque de trenes, sí. Totalmente. Porque eso... Impact. Totalmente. ¿Qué pasó en ese impacto? O ese intento, ¿no?, de reunificar, religar lo que parecía que estaba separado. Religar, eso me acuerdo de la religión, sí, religar, ¿eh? Sí. Bueno, en principio, en realidad, fue unir la ciencia con la filosofía.
bien, porque la filosofía está muy unida a la vida y a la experiencia. Sí. Y de la filosofía a la espiritualidad, de alguna forma. De la espiritualidad o el espíritu con la ciencia o el intelecto. Y lo que sucedió fue que me empecé a abrir cada vez más en la vida, de alguna forma, y se abrían nuevos caminos. Porque justo cuando inicié Olinautas, también más o menos empezaba el doctorado de física. Wow. Por una parte, es que son polos opuestos. Sí. Olinautas intento ser la parte holística de la realidad, entendiendo al ser humano no como una mecanización del pensamiento, sino como... una unidad. Exacto. De muchos saberes y materias. Exacto. Y por otro lado está el doctorado, que es algo súper específico. Imagínate, ¿de qué era? De dinamización en los procesos celulares, ¿no? Crecimiento celular y, Esa es una parte. Dinamismo, una parte. Sí, son sistemas dinámicos en general. Ajá. Pero se puede aplicar a la biología, que lo hicimos y lo estamos haciendo. Y ahora estamos estudiando la parte genética. Wow. Pero te contaré una cosa. Sí. Que no solo la razón y la sensibilidad se unen en ese punto de inflexión que es Olinautas, sino que también el doctorado, tengo la intuición de que se va a acabar uniendo con Olinautas, o no con Olinautas, no con el nombre, no con... Simplemente en el transcurso de mi vida con este holismo inherente, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que empiezo con lo concreto en el doctorado, estoy intentando abrirme a una perspectiva más amplia, es decir, holismo en ciencia. Y ahora viene mi pregunta, ¿cómo llevan tus compañeros científicos el holismo o la holística, ¿no? Porque en general un poco el pensamiento científico es bastante cerrado, ¿no? En ese mundo, y como que cuesta, ¿no? Hacer o un trasvase o Sí. que las membranas estén más o menos dispuestas a intercambiar información, ¿no? Que es complicado, ¿no? Que los científicos se abran a esos nuevos mundos, nuevas posibilidades, nuevos saberes. Sí. Y ponerlos en común. Es que, en realidad, el foco debería estar en el científico más que en la ciencia. Porque la ciencia es una abstracción del científico. Claro. Entonces, esas membranas que parecen rígidas, en realidad, para mí, la causa es la apertura del científico. Y es cierto que cuando voy a conferencias o reuniones, veo cierta resistencia a escuchar, a abrirse. Por ejemplo, la última conferencia que fui a Oporto, ¿vale? Te puedo decir que 50-60% de las personas, científicos, mi interpretación, exponían su charla, algunas veces con demasiados tecnicismos, porque lo que estamos haciendo en las conferencias es precisamente lo que has dicho ahora, convergencia. No multidisciplinar, interdisciplinar tampoco, sino convergencia. ¿Cuál es la diferencia? Multidisciplinar, cada uno por su camino. Sí. Multi, de muchos, y cada uno con su disciplina. Biología, física, matemáticas, química. Inter, es que hay una interacción entre ellas, por lo tanto ya se empieza el camino. Claro. Y convergencia es todos al mismo punto. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Y has dicho 50-60% de compañeros, de colegas que... Sí, que exponen su charla, a veces con tantos tecnicismos que una persona que no sea experta se pierde. Claro, es como un mundo cerrado. Eso. Críptico. Es eso. Y cuando van a escuchar, están distraídos. Están distraídos o no prestan atención. Claro, porque están en su mundo. Exacto. Es complicado, pero yo creo que eso empieza un poco en la facultad, ¿no? Cuando empiezan los primeros cursos, ¿no?, de universidad, los propios profesores y el propio sistema educativo pues les inculca, ¿no?, tú lo has vivido, puedes decir, ¿no?, el hecho de haber estudiado física, pues el ambiente que hay, ¿no?, en los campus y tal, y cómo es. ¿No es un poco así? Sí. Yo cuando estaba haciendo la carrera de física, el grado, yo sentía que eso era una certeza. O sea,
como cualquier dogma. O sea, yo sentía que eso, con ese conocimiento, tenía la verdad de alguna forma. Sí, como la palanca que mueve el mundo, ¿no? Eso. Si tú crees Es eso... muy tentador. Es que es eso. Sí, sí. Si tú crees eso a nivel subconsciente, vas a defenderlo, porque Sí, es parte de tu identidad, porque tu identidad es la verdad. Wow. Sí, es como... Yo lo he vivido un poco también en la música, en la filosofía, en la teología, que he estudiado. Ajá. Que daba la impresión de que estaba tenía la verdad absoluta, ¿no? Y eso me daba como una seguridad, ¿no? Dices, wow, estoy en el camino de la verdad y tengo la luz, ¿no? Por así decirlo, tengo el conocimiento absoluto y eso es muy peligroso. Es una grandísima tentación, pero al final cercenas tu propia inteligencia, tu propio sentido crítico, ¿no? Y estás un poco como con el burro, ¿no? Y no ves más que una línea. Exacto. Wow. Es que yo creo que el proceso de aprendizaje, por ejemplo, a mí cuando me contaban algo nuevo y lo lograba entender, era como un wow, sí. Impresionante cómo todo cuadra de repente. Y ese proceso de wow, de lucidez, de discernimiento, puede llegar a ser adictivo también para el cerebro. Sí, sí, sí. Es como una droga, ¿no? Que se segrega y dices, te sientes muy bien, ¿no? Te sientes poderoso, te sientes con las respuestas, ¿no? en el bolsillo y wow. Por eso considero, ahora que he ido viviendo diferentes cosas, que la base debería ser la apertura y una vida que se plantee desde la serenidad y desde la paz, porque solo en la paz puedes encontrar la creatividad y solo en la creatividad puedes abrirte a otras perspectivas. Entonces, tanto en las conferencias como en el ámbito académico, como en el ámbito estudiantil, como fundamento se tuviera este estado de apertura, es decir, lo que estamos explicando es simplemente un camino, pero hay una infinitud de caminos y cada uno, si hiciera su camino respecto a esta paz, sería el mundo de otra forma. Pero es complicado. Ahora que hablabas de conferencia, me has comentado que no sé si es el día 20 de marzo o así, que haces una conferencia en la casa de tu tía. Sí, es el 16 de marzo. Vale, 16. Y es un poco la idea, ¿no? De converger distintas saberes. Sí. Pero la conferencia será, digamos, O sea, más que una conferencia sería... Una charla. O sea, sería el nacimiento que podría dar más adelante a una difusión o serie de conferencias. Okay. Ese periodo 15, 16, 17, que podremos estar así juntos. O sea, son varios días. Sí. No solamente un día. Yo te contaré luego también. Vale. Qué guay. Pero es que es una extensión, porque está el mundo de las conferencias, que es lo que estoy viviendo ahora, claro. Que ya te digo es un intercambio de conocimiento, pero un intercambio de conocimiento en base a la abstracción de la ciencia. Vale. O sea, el científico no tiene nada que ver. Claro. En realidad, ¿de dónde nace todo eso? De la intuición del científico y del científico. Entonces, es como ir un paso más allá y decir, ¿cómo podemos unir no solo la biología, las matemáticas, etcétera, etcétera, para comprender, en este caso, el origen de la vida, que es lo que estamos trabajando, sino cómo unir la experiencia del ser humano, esta apertura, con lo abstracto, con la ciencia. Vale. Y me imagino que quien ha tenido la idea de estos encuentros, ¿no? Que ahora se van a producir el 16 de marzo, ha sido tuya. He sido entre Diego y mía. Vale. Diego es el que organiza básicamente toda esta serie de conferencias. ¿Fue profesor tuyo? Me lo presentó mi profesor de tesis, mi tutor, que se llama Oreste. Oreste, sí. Y, vaya crack. Sí. ¿Escuchaste la conferencia? Sí, me encantó, la verdad. Y en Bolonia, cuando estuve en Bolonia, ahí conocí en persona a Diego. Vale. Y Diego es una persona súper abierta. ¿Pero él es científico? Es físico, sí. Muy bien. Jubilado, pero sigue ejerciendo porque es su pasión. Sí, claro, eso está muy bien. El hecho de ser jubilado, tienes como la mente más abierta, ¿no? Cuando estás en activo es como más complejo, ¿no? Estás como más centrado y es
pues está en su primavera, ¿no? de la vida ahora. Tiene mucho sentido eso. Wow. Sí. Entonces la idea fue tanto de Diego como mía también por poner personas que no pertenecieran al ámbito científico, personas como tú, que pueden ayudarnos a tener no solo conocimientos académicos, sino experiencia de vida, de cómo el proceso de transformación. Sí. Bueno, yo voy a escuchar y a enriquecerme. Yo tengo muchísima curiosidad por saber qué se cuece ahí, ¿no? Todos aprendemos de todos. Y también personas del mundo que han ejercido diferentes experiencias espirituales y que están más cerca de esa intuición de la que nace el conocimiento. Está más cerca del espíritu del científico. Sí. Entonces se trata de unificar y ver qué surge de ahí, porque al final yo creo que las mejores cosas o eventos de la vida son espontáneos. Sí. Pueden saltar chispas, ya verás tú. También. Sí. Qué bueno. Bueno, fíjate que la entrevista ha derivado, ¿no? de tu abuelo, tu infancia, pero bueno, lo que está claro es que has sido desde joven una persona introvertida, ¿no? Sí. O sea, hacia adentro, siempre una vida interior muy rica, pero que poco a poco has ido abriéndote, ¿no? Como una flor a la vida. Sí. Cuenta esa experiencia, esa abertura, porque claro, me imagino que es un proceso de toda la vida. Sigues abriéndote. Sí, ¿no? Totalmente. ¿Y ha sido un acierto? ¿Ha sido un error? ¿Quieres volver a la concha? ¿A la ostra? ¿Quieres volver a cerrarte o...? ¿Sabes lo que te digo? Cuenta. Que ha sido inevitable. ¡Wow! Inevitable. Porque cuando empiezas a escucharte y a escuchar tu voz interior, surge cierta inevitabilidad, cierto matiz de subirte a la ola de la naturaleza que obra a través de ti, y de ahí la divinidad, que no hemos tocado aún eso. Claro. Entonces, cuando tú te subes a esa ola, es como que la identidad empieza a disociarse y tu nombre empieza a perder cierta importancia, porque simplemente eres un vehículo que porta esa chispa, esa chispa de la naturaleza o inteligencia. Pero no sería la inevitabilidad, no sería un determinismo. No es un determinismo. Vale. Porque lo que es inevitable no es tangible. Lo que es inevitable no es tangible, por lo tanto no puede ser determinista. Vale. Y estamos hablando de amor, serenidad, y desde ese estado que para mí es lo más incondicionado que puedes encontrar, la creatividad. Ese puente entre el mundo elevado, por así decirlo, del amor y la paz, y el mundo tangible, es lo que nos permite ver en el mundo de los efectos de lo que somos capaces y qué es lo que tiene nuestro potencial. ¿Tú crees que vivimos en una Matrix? ¿Tú crees que esto es una Matrix? ¿Una simulación cuasi perfecta? En la que cada uno vive según sus patrones mentales, se crea su realidad como departamentos estancos, ¿no? Y cada uno vive su vida y que todo es, al fin y al cabo, como una simulación, ¿no? Como algo irreal. Te podría dar varios argumentos a favor. A ver. Bueno, primero de todo, nuestros sentidos anatómicos y luego el procesamiento del cerebro. Por ejemplo, nuestra vista interpreta solo un rango de frecuencias dentro de la infinitud de frecuencias del espectro electromagnético, que son las frecuencias visibles, que van desde el rojo hasta el azul violeta. Ahora habla la ciencia. Ahora habla la ciencia, ¿vale? O sea, luego hablaremos de más personas. Entonces, bajo los sentidos anatómicos tenemos una perspectiva acotada. Eso implica que la realidad subyacente, que subyace a todos estos colores, estas formas, es infinitamente mayor. ¿Es inmutable? O sea, la realidad per se es lo que es, al margen de lo que nosotros pensemos acerca de ella. Es espectacular esta idea, ¿no? Sí. O sea, nosotros tenemos nuestros cerebritos, cada uno procesa según sus experiencias, conocimientos, traumas, inconsciente, ¿no? Sí. Pero la realidad subyacente, que no hay ningún cerebro que la pueda captar
de manera pristina, ¿no? De manera pura, bueno, es como una... Es inmutable, pero te diré otra cosa. A la vez, está dentro de nosotros. Porque todo está en todo. Estamos subiendo el nivel ahora, ¿eh? Next level. Desde que empecé Ulinautas, desde que hace esos 2-3 años, es como que ha nacido una idea en mí, desde esa intuición, de que el proceso de contemplación y meditación es un proceso de unión con esa inmutabilidad o esa esencia de la naturaleza, que obra a través de nosotros. Puedes volver. Un experimento mental. Imagínate que poco a poco vas deshaciéndote de tus sentidos, que para mí son puentes con el reino físico. O sea, empiezas a desvanecer los ojos, ya no tienes ojos, el oído tampoco, el gusto, el tacto, todo. ¿Qué eres? ¿Qué es lo que está ahí? Me recuerda al Sutra del Diamante. Eso. O sea, imagínate, vas eliminando los sentidos, ¿no? Y para que no te afecten o no influyan, ¿no? Para poder llegar a percibir la realidad de manera más pura. Totalmente. Sí. Yo lo suelo hacer, por ejemplo, ayer mismo estoy, por ejemplo, visitando una página web y en lugar de centrarme en las noticias, ¿no? Lo pongo, por ejemplo, en coreano y solo me centro en las imágenes. ¡Ah, hostia! Ok. Y pues nace un mundo nuevo. ¡Wow! Porque ya no te centras en digamos, en el discurso del lenguaje, ¿no? Y en sus implicaciones, sino simplemente en la imagen que estás viendo, ¿no? Y llegas a conclusiones, luego vuelves a poner otra vez en español y dices, hola, es otra idea, otro mundo, otra perspectiva. Wow. Es una manera también, ¿no? De quitar sentidos, ¿no? Claro. En este caso del intelecto, para, pues qué interesante, ¿no? Ir sin oído, sin tal, y poco a poco... Es que ahora que lo has dicho, y cuando antes hablábamos de la música con letra, claro, cada cosa que añadas es una privación de libertad de tu interpretación. Claro, la contaminación. Exacto. Y si tú añades esas letras, estás sesgando lo que vas a ver. Pero si lo pones en coreano y ves la imagen, va a decir más de ti que no del propio texto con la imagen. Claro, porque muchas veces el texto trata de ya crea en ti las conclusiones. Ya no eres creativo. Porque te está diciendo, porque son muy listos los periodistas, ¿no? Con sus titulares, ¿no? Y está todo muy manipulado. Incluso en las facultades de periodismo hay unas asignaturas de psicología humana, ¿no? Para hacer llegar al que lee esa noticia lo que a ti te interesa que le llegue. Esa manipulación informativa, ya ves, que es a todo nivel, ¿no? Televisión, prensa, radio... En fin. Para influir. Sí. Entonces el hecho de ir quitando esos sentidos, ¿no? Hace que quizás captar la realidad pueda ser más pura, ¿no? Y es una pasada. Te diré otra cosa. También. Si me has preguntado si vivimos en la Matrix. Ahí. ¿Vivimos en la Matrix? Primero, ¿qué es la Matrix? De manera sucinta, como... Rápidamente, ¿qué dirías? Bueno, que vivamos en la Matrix significa que hay como una separación entre lo que uno cree que es y lo que es. La Matrix es aquello que está por detrás, digamos, de lo que creemos. Vale. La Matrix es separabilidad. Exacto. La ilusión de la separabilidad, porque no existe la separabilidad. Ahí está. La ilusión. Es como una trama, un engaño. Exacto. ¿No? Y eso nace del ego, de querer ser un creador tú y creerte separado de esa divinidad de la que hemos hablado o esa inteligencia. Claro, y si te sientes separado, si cada uno de los seres del mundo se sienten separados porque la Matrix así se lo dicta, pues ya tenemos la separabilidad hecha, ¿no? En realidad. La ilusión torna realidad. Exacto.
torna lo más sólido, ¿no? Exacto. Wow, asusta, ¿no? Porque No, es un poco es triste que en el fondo estemos tan engañados, ¿no? Y que haya poca gente que realmente empiece a despertar. Y fíjate, esto es historia humana. Desde Jesús, desde siempre. En la Biblia también, implícitamente en su proceso de iluminación, nos hacía comprender que es unidad todo. Lo que pasa que otra vez tergiversamos el... Claro, desde el momento en que Jesucristo dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, te está diciendo que tu prójimo eres tú. Totalmente. Y tú eres el prójimo. Totalmente. O sea, no hay separabilidad. No hay ni un hilo que os separe. Todo es una creación mental y un poco las reglas de la Matrix, ¿no? Que trata de... Sí. Y cuando digo Jesús, digo cualquier... Sí, claro. Digamos, representante de cualquier religión. Sí, Buda, Lao Tse, los grandes sabios, ¿no? Exacto. Que han vislumbrado han visto un poco más allá del velo. Exacto. Y por eso cada persona interpreta su realidad en base a reafirmar la condición de la separabilidad. Estamos reafirmando constantemente que tú eres diferente a mí. Constantemente. Wow. Y ahí el inconsciente juega un papel importante, ¿no? Totalmente. ¿Y no está la batalla perdida cuando hablas del inconsciente? ¿Cómo controlar eso? Ese gran iceberg que está bajo el océano con una actividad brutal. Pues mira, yo cambiaría el lenguaje de controlar por rendirse. Claro. Porque es tan complicado, como tu mente quiera que sea. La verdad no es para mentes complejas. Quiero decir, si es muy simple, simplemente rendirse a lo que surge a través de ti. Si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Sí. Como no luchar, sino la rendición. Es muy interesante, claro. Y te darás cuenta de que no es tu enemigo y nunca lo fue. Sino que fue tu creencia en la separabilidad. Claro, entonces sería más el fluir, ¿no? Con la vida, sí. La no resistencia. Sí, sí. Lo que decía Gandhi de la ahimsa, no solamente no violencia hacia afuera, sino hacia ti mismo, ¿no? Hacia todo ese mundo totalmente interior, ¿no? Hacia ese inconsciente, no luches tampoco ahí. Es que todo nace del pensamiento. Cualquier futuro potencial que tú manifiestes va a estar condicionado por lo que pienses hoy. Por lo tanto, prestar atención y saber que puedes no tomarte en serio el pensamiento que surge en ti, eso es como una expansión, y eso es lo que experimentó Jesús, Buda, etc. Es decir, la naturaleza es perfecta. Claro, pero ahora surge un poco el problema de si tú sientes ¿sí? Que esa separabilidad es una ilusión, ¿cómo lo puedes vivir en el día a día? Porque muchas personas están dormidas. Sí. Porque claro, por ejemplo, ahora estamos haciendo una entrevista, ¿no? Sí. Tú y yo. ¿Por qué estamos tú y yo aquí en esta entrevista? Porque somos muy parecidos y tenemos sensibilidades también y puntos comunes, ¿no? Pero una persona que esté, ¿sabes?, totalmente estresada y sería imposible que esa persona se diera cuenta, ¿no?, de cómo lo vives con esa gente. Claro. Porque claro, contigo es fácil, ¿no? Porque estamos en ese mismo camino, pero con mucha otra gente yo me siento aún muy... yo no me siento separado de ellos, pero ellos se sienten separados. ¿Sabes? Ellos tienen esa película permanente de separación. Sí. ¿Cómo lo vives con otra gente que no está ahí? Sí. Complicado, ¿eh? Complicado. Difícil. Y para mí a la vez simple, porque intento poner el foco en cómo yo me siento. Si yo me siento separado o yo me siento algún conflicto, es problema mío. Claro. Entonces, para mí es una oportunidad de aprendizaje para luego poder ayudar más, si se da el caso, en esta situación, básicamente. O sea, primero de todo, no ponerte barreras a ti mismo. Exacto. Y al exponerme, aprender de cómo me siento yo. Si yo siento una disonancia en mi interior, oye, eso me está afectando a mi cuerpo, a mí. O sea, que yo señale, habla más de mí
Entonces, Claro. pues otra oportunidad. Y otra cosa, que esto me parece súper revolucionario, la forma de pensar es, oye, si yo me ocupo de mi paz, no me preocupo, me ocupo de mi paz y de mi serenidad, hay como una influencia inconsciente en todo mi entorno, en todo el mundo. ¿Qué pasó con estas figuras que se han hablado toda la historia, como Jesús? Que él tuvo su proceso de iluminación, así es como yo lo interpreto. Y llegó a tal nivel de conciencia que pudo influir sobre todo su entorno, pero no de manera explícita, sino implícita. Ahí está. Entonces, si cada uno se ocupase de sí mismo, de su paz, y lograse llegar a ese estado de fluir, creo que es inevitable, de nuevo, influir sobre el resto de seres humanos para que esta condición del amor, pues, se dé. O sea, sé la paz que quieres en el mundo. Exacto, ¿no? exacto, totalmente. Wow. Todo empieza y termina en uno mismo. Total. O sea, no sería tanto, porque no sería tanto un cambio a nivel general de todas las personas, sino un cambio individual de cada uno de nosotros. Totalmente. No individual tampoco, o sí, sería un descubrimiento de la aparente individualidad. Claro, claro. Efectivamente. Y ahora estoy haciendo un máster, se llama Reprogramación Consciente o el arte de desaprender. Y hay un grave conflicto actualmente en la sociedad, bueno, que siempre se ha dado, y es buscar la satisfacción individual en lo exterior. Y eso es un síntoma de locura. Claro. Así lo dice Un curso de milagros, que es un libro que me resuena bastante. Sí, conozco. Entonces, si cada uno buscara, o encontrara, mejor dicho, porque no se trata de buscar explícitamente, sino de parar, escuchar y encontrar, si encontrara esa causa que está generando el conflicto en el efecto... Ya está. Sí. Claro. ¿Y la causa qué es? La forma de pensamiento. Todo empieza en cómo piensas tú. Si tú interactúas con una persona y estás juzgándola, aunque le muestres una buena cara, claro, eso se va a propagar luego. Claro, actuamos muchas veces, nuestros pensamientos surgen a través del miedo, del sentirnos separados, ¿no? Y claro, si tú te crees todo eso, al final lo vas a vivir ahí fuera, ¿no? Pero si tú ya eres paz, bueno, claro, la paz, la serenidad es una conquista diaria, ¿no? Sí. Cada vez un poco más, sí, hasta llegar a... Y por eso, yo creo que por eso estamos aquí, ¿no? En esta vida, como una base de pruebas. Estamos en un lugar en el que hacemos experimentos y así poco a poco ir progresando, ir evolucionando. Sí, pues mira, has dicho experimentos. Me leí un libro hace poco que se llama Experimento Rendición. Ah, sí, wow. Es rendirse constantemente, como es una conquista diaria, rendirse constantemente a lo que surge. Ver los miedos y en base a los miedos aprender. O sea, no es cuestión de tener miedo al miedo, sino de aprender del miedo. Y de hecho, últimamente estoy escribiendo bastante sobre mi progreso hacia perder el miedo a no entender. Claro. Por ejemplo, antes has hablado de una persona que se cree separada e interactúas con ella. Pues intento perder el miedo a no entender su condición y aceptarlo. Porque la vida, en su totalidad, me va a mostrar un camino, seguro. Hay una certeza, una intuición. O sea, en el fondo sería un poco llegar a conseguir amar lo que es, ¿no? No tanto quizás también aceptar cómo es la realidad, pero un paso más, ¿no? Aún más difícil, amar lo que es, ¿no? Creo que hay un libro que leí hace unos años que llevaba este título, una mujer que lo escribió, Amar lo que es. Es una frase que siempre que estoy un poco en crisis, siempre vuelvo a ella, ¿no? O me la pongo en como wallpaper en el móvil o en el ordenador para estar siempre presente en ello, ¿no? Llegar a amar lo que es. Pero es complicado porque hay cosas, por ejemplo, hay sucesos como, yo qué sé, accidentes, tal. ¿Cómo puedes llegar a amar eso?
necesitas un nivel de conciencia Claro. súper elevado, Claro. ¿no? Como ya estar ya más en el cielo que en la tierra, ¿no? Sí. Está ya medio ya despegado, Te diré desencarnado. que he leído algunas experiencias de vida en las que ha habido accidentes graves y que agradecen ese accidente, porque luego, no en ese momento tal vez, pero en la totalidad de su vida, luego han visto que eso le ha permitido despertar de alguna Claro, forma. claro, sí, sí. Pero es todo... Es que da la impresión de que en la vida todo va como a cámara lenta, tan lenta, que los sucesos, ¿no? Al final, el cuadro final de la humanidad es mega lento, pero a la larga todo tiene sentido, ¿no? Porque Sí. al final todo deriva en esta unidad, en esta comprensión total, ¿no? Que todo tiene un porqué, ¿no? Y un para qué, Sí, pero va muy lento. claro. Es una película... Claro. ¿Y tú crees que va lento? O sea, yo también considero que parece que va lento porque a veces nos apresuramos a tener respuesta antes. Claro. Sí, sí. Y pensamos que tenemos como... No tenemos paciencia, ¿no? Y... No. En diciembre estuve en casa de una querida amiga, Isa, y se me quedó grabado en mi subconsciente porque ella tiene como frases para recordarse, digamos, esta incondicionalidad. Y una de ellas es el hogar, la sensación de hogar es donde el amor está. Y si tú sientes amor, estás en tu hogar y por lo tanto abrazas lo que llegue. Claro. Y hogar puede ser el hogar interno o el hogar con las personas. Efectivamente, contigo mismo y con la gente. Qué bueno. Por ejemplo, un árbol abraza el destino también. Un animal no se plantea nada que no sea lo que está viviendo en ese instante. Es existencia pura, ¿no? O más pura que la humana, ¿no? Hay una frase de San Agustín que dice, también me encanta, en este sentido, dice, ama y haz lo que quieras. En el sentido de que si amas, Ya ves. todo lo que hagas, como lo harás por amor, Wow. todo estará bien, Wow. ¿no? Ama y haz lo que quieras. Fíjate, un sabio que proviene, digamos, del cristianismo católico, pero al final, en todas las religiones, filosofías, siempre hay seres más despiertos, ¿no? Y tienen esa... El problema puede ser que llegues a absolutizar tu posición, ¿no? Y entonces ahí pues ya nace un poco la ignorancia, porque el mundo y la verdad es tan vasta, tan enorme, Total. que pues sí, Y de eso estoy escribiendo últimamente también, de los centros. los centros, El problema son los centros en el sentido de... los ecos, Sí, vale. eso mismo. Claro, si Siempre. estás centralizado, el ego te centra, ¿no? En ti mismo. El descentralizarse, el rendirse, ¿no? A lo que es. Y a mí personalmente lo que más me ayuda es pensar en los demás, hacer cosas por los demás, ¿no? Y hacerlo desde un atintra a un atextra, o sea, desde un... Por ejemplo, atintra para mí sería la relación entre mi mujer, mi madre, mi hermana, mis familiares más cercanos, ¿no? E ir de lo pequeño a lo grande. Pero empezar desde este centro. Este centro que no es sino descentrarme de mí mismo. Me descentro para poner mi centro en las personas a las que quiero. Y a través de esos centros tan importantes, pues expandir a más centros, ¿no? Pero que no sean nunca yo mismo, porque entonces caemos en el egoísmo Exacto. y tal. Es expandir tu contexto hasta que seas indistinguible de la naturaleza, que eso ya sería la iluminación. Me leí un libro que se llama Transurfing Reality, en plan, cómo surfear la realidad. Qué bueno el título. Sí. Y trans, de más allá.
y habla del concepto de la importancia. Él dice que el conflicto primero es que tú atribuyas importancia a algo. Y pone todo el rato analogías con los péndulos, como si fuera esta dicotomía de bien y mal un péndulo, claro. O placer y dolor un péndulo. O sea, mucho placer y mucho dolor, lo que te provoca no es sino un potencial excesivo que te va a hacer manifestar aquello que te va a hacer ver la vida todo el rato con resistencias. Uh-huh. Es decir, ponemos un potencial excesivo o importancia en una relación. Por lo tanto, si sucede algo que te disuene un poquito, sufrimiento. Claro, metes ahí la dualidad. No hemos hablado de la dualidad, pero ha estado implícita, ¿no? Todo el rato. Con la Matrix, hablando de unidad, ya entra también la dualidad porque es como el otro mundo, ¿no? Separación. Pues, sí. La dualidad. La dualidad es el problema. Sí. Bueno, no sé si has leído Filosofía Advaita. No. Advaita es esa filosofía que surge en el hinduismo de la no dualidad. Ellos siempre dicen no dos. Puedes decir no dos para que tu mente no funcione de manera dual, ¿no? Pero también puedes decir uno, ¿no? O unidad, basta decir uno, ¿no? Pues también es una filosofía que trata de unificar todo, ¿no? Que la dualidad es... Bueno, hay varios movimientos filosóficos en la India que unos dicen, por ejemplo, que vivimos en el samsara, sí, ¿no? En Maya, que es este mundo, ¿no? Dual, uh-huh. En el que la ilusión es hacer creer que todo tiene, que la vida es un péndulo, ¿no? Que hay negro, blanco, calor y frío, ya ves. Que hay soledad y compañía, que hay el bien y el mal. Y es un engaño, porque al final vives sufriendo, persiguiendo lo que quieres y también sufriendo, tratando de evitar lo que no quieres, ¿no? Y al final todo concluye. Eso se ve, o lo veo yo también, en las categorizaciones de la sociedad, en plan de hacer esto o esto. Cuando tú puedes hacer un camino infinito, claro, según tu creatividad y originalidad. Sí. Y por otro lado me ha recordado, cuando he dicho no dos, a la famosa cita que se supone que es un mensaje de Dios cuando te vas a casar, que es hasta que la muerte nos separe. Pues yo la he reinterpretado en las últimas escrituras en base a la unidad. Y es, según dos, no Dios, hasta que la muerte me repare. Es decir, la muerte simbólica, constante, permitirte morir, tu identidad, te va a permitir discernir y reparar quién eres realmente. Wow. Deben estar flipando las 4 ratas que nos están escuchando ahora. Sí. Madre mía. Qué bien, qué bien. Pues... No sé si quieres decir algo más, añadir algo más. Podemos seguir hablando, ¿no? O sea, esto es un tema que no tiene final. No, claro. Pero, curiosamente, en este mundo engañosamente dual, todo tiene un principio y un final, porque este vídeo terminará en algún momento, ¿no? Sí, espero. ¿Pero por qué? Porque luego el estómago empezará a rugir, tendremos, ¿no? Una serie de necesidades físicas, sí, ¿no? De tener que beber, tener que comer, en fin. Pero ese principio y ese final también son ilusorios. Exacto. ¿No? Al final es como algo anecdótico, no tiene realidad pura, ¿no? Sino que son un poco... bueno, proviene de la dicotomía de la mente, ¿no? Sí. Es decir, ha empezado esta entrevista, en algún momento tiene que terminar. Ha tomado vida. Que no termine. Claro que no. Ahí estamos. Ha cobrado vida y ha muerto, no ha muerto. No ha muerto. Y esto lo llamo
en lugar de principio y final, interludio. Claro. Y también es como el grano de trigo, ¿no? Que muere, pero efectivamente vuelve a crecer y la vida sigue. Totalmente. Muy bien. Pues, bueno, si quieres te cuento lo último ya. Sí, venga. Que hace 2 Dale. años, con el propósito de seguir ese camino que inicié después de haber, digamos, unido la parte racional y la parte de la sensibilidad con el proyecto Linautas, y ahora empezando a unir la parte específica aparente del doctorado con el proyecto de la convergencia, pues hace 2 años empecé otra vez con esa intuición que yo no comprendía, pero que me incitaba a ello, a escribir. A escribir. Y al principio no sabías hacer un ensayo, una novela o qué hacer, porque por una parte quería transmitir de forma un poco coherente el mensaje de, oye, por detrás de la razón y de la abstracción está el infinito. Pero por otra, no quería que eso fuera una simple receta o instrucciones, sino que se sintiera desde dentro. Ajá. Entonces lo que hice fue empezar por la parte de la razón y en primera persona, porque realmente, precisamente, uno percibe el mundo en base a su condición, y por eso decidí hacerlo en primera persona esta novela, que al final me decidí por ella. Y fue tomando forma por sí sola, porque no solo evolucionó el personaje, su forma de percibir, sino también cómo narraba la realidad. Y eso se refleja en cómo yo narraba la realidad conforme escribía el libro. Por lo tanto, hay una evolución no solo, digamos, del libro, sino del autor, a medida que escribía el libro, de la esencia, digamos, del libro, desde la narrativa a lo más poético, porque quería plasmar esa evolución más individualizada a más holística, desde la separabilidad hacia la unidad, todo lo que hemos hablado ahora. Hablas de Desfragmentado. Exacto, el libro Desfragmentado. Wow. Lo estoy leyendo y no tengo prisa por terminarlo, porque es un disfrute de cada página. Es muy denso y te puedes parar en una poesía en un momento en el que estás, digamos, la parte más poética, ¿no?, del libro, que tiene muchísimas, y eso mismo se convierte en un universo, ¿sabes? No necesitas leer más, no hay que empezar ni terminar. Yo, para mí, de verdad, es un libro que es absurdo terminarlo, o sea, no tiene sentido leerlo solo por terminarlo, para que haya un fin, sino el disfrutar el camino, y porque cada poesía que escribes o cada momento en el que hay muchísima prosa poética continuamente, para mí es un universo en sí. O sea, no necesito seguir leyendo, me quedo ahí, digo, wow, esto me sirve para una semana o un mes, ¿sabes? Tío. Una cosa increíble. Es un privilegio. O sea que lo recomiendo totalmente, el libro Desfragmentado, que es una autoedición, ¿no? Sí, en Amazon se puede adquirir, de hecho lo dejaré en las notas del episodio. Una maravilla. Pues es precisamente ese mensaje, tío, el de todo está en todo, el que me acabas de decir. Sí. Y es lo que también luego me di cuenta que pretendía, porque no lo pretendía, sino que surgió de forma natural. Claro. Y hace poco pretendo de manera consciente, porque ha surgido de mi inconsciente al consciente. Y hago marcha atrás y me lo dices tú ahora. Sí. Así que muchas gracias, tío. Sí. Es un libro para disfrutar de leer la lectura por la lectura. O sea, en cada página para mí es un mundo. O sea, digo, wow. Y tienes una manera de escribir muy compleja, en el sentido de muy densa, rica, una gran riqueza de tu mundo interior. Y yo no tengo prisa por desentrañarlo. Simplemente me paro en algún momento, leo, releo, a veces hay alguna frase que la releo 10 veces, digo, y a la 10ª digo, hola, ahora sí que he entendido, ¿no? Hostia. Y dices, impresionante, y me inspira mucho, la verdad, es un libro maravilloso. Pero lo que te digo, cuando tengas 50 años tienes que escribir otro libro. Bueno, o antes, ¿no? O releer el libro que escribiste, ¿no? Cierto. Y te vas a dar cuenta de que tu prisma de vida ha cambiado tanto constantemente, que verás otras muchas cosas que ya están ahí,
pero que ahora aún no las ves porque te falta aún vivir más y tal, y dirás, wow, siempre ha estado ahí, estaba en la sabiduría inmanente de tu inconsciente. Y, en fin, es todo tan increíble. Es que eso es lo que es precisamente todo el mensaje de este episodio, creo. Rendirse a esa inteligencia que surge a través de nosotros. Y esa siempre tiene la respuesta. Y para rendirse, simplemente es necesario escucharse desde la pausa y la paz. Ya está. Ahí está. Todos somos uno. Muchas gracias, compañero. Gracias, Juan. Un placer. Increíble. Qué bueno. Está guapo, ¿no? Muy chulo, tío. Yo es lo que más me gusta en las entrevistas, que sea algo espontáneo y que, como el pintar el cuadro, ¿no? Exacto. Como el empezar a tocar un poco el piano y decir, empiezan a salir cosas, Sí. y empezar a hablar. Totalmente. Qué guapo. Pues sí. Ahora nos hacemos un vodka, no, un tequila aquí, ¿no? Sí. Para celebrar. No, pobrecito. No, ya. Muchas veces ocurre esto, ¿no? Que para disfrutar de algo, ese algo del que vamos a disfrutar tiene que morir. Sí. Es triste, porque son seres Sí. súper sabios. Sí. Imagínate, esta planta viene de México, de la zona de... Cuando los españoles fueron a América, trajeron muchas plantas, y una de ellas es esta. Y esta se adapta a cualquier sitio porque tiene raíces súper profundas, Ya ves. adaptada a un clima desértico. Aquí es clima mediterráneo, que es como un desierto light, pues no veas. Luego a los 10 años saca un vástago central, seguro que lo has visto en algunos momentos, Sí. una especie como de espárrago gigante, Sí. y florece una sola vez en la vida. Ah. Una Muere. vez florece, sí, florece, saca los frutos, que son como, parece a flores de calabacín cerrado, y luego ya muere. Pero al lado tiene muchísimos agaves pequeños que ha ido dando, ¿no? Y entonces pues es la vida eterna, que siempre mueren y vuelve a surgir, vuelve a nacer. Pero piensa, o sea, fíjate que... Mira, el pequeñito este. Y sí, ese también. Sí, crecen ahí de manera... Es que creemos en la muerte, pero es no. la vida todo el rato busca caminos todo el rato. Es un círculo. La muerte, la vida, son como un constructo mental. Sí, sí. La realidad va mucho más allá, trasciende cualquier lenguaje, Ya ves. cualquier sentido. Tú crees en un lenguaje, pero no hablando el lenguaje. Ahora empieza la verdadera entrevista, ¿no? Que estamos más relajados. Sigue grabando, ¿no? Sí. Me gusta. No digo, si tú crees en un lenguaje que vaya más allá de... Porque nosotros tenemos un lenguaje que es secuencial y lineal. Pero no sé si has visto la película La Llegada. No. Te la recomiendo encarecidamente. ¿De qué año es? Pues 2014, creo, 2017. Es una película. Sí, película. La Llegada. Pero está basada en un libro. Yo te lo puedo prestar si quieres. Pero en esa película hay una visita extraterrestre. Me has contado. Vale. Pues su lenguaje es cualitativo, o sea, es de una naturaleza distinta. Ya, pero para eso necesitas un cerebro distinto. Hablando, si tenemos cerebro humano, tiene unas características, una potencialidad y unas limitaciones X, ¿no? También cabría la pregunta, ¿el cerebro humano tiene potencialidad infinita? O sea, siempre puedes sacar de ahí pues ideas nuevas, tal. O sea, para mí no es el cerebro. Para mí Ahí está, yo estaba pensando en eso mismo mientras lo decía. Claro. Sí, la potencialidad es infinita, pero no el cerebro, sino la de la voluntad o lo que está por detrás. Sí. La miraré, la película. Te presto el libro, si no. El libro, bueno, obviamente siempre un libro es mejor que una película, ¿no? Como que es más rico, ¿no? Sí. Puedes pararte más en... Sí. Pero estos extraterrestres, ¿qué tenían
Me has contado que tenía unas características especiales que, ¿cómo era? Anatómicamente eran heptápodos. No, eso no. Vale. Lo más importante, ¿qué era? Sí, lo más importante es que que jugaban ajedrez. Bueno, no, esa es una parte pequeñita de la película. Vale. Que algunos humanos, no sé si el gobierno de China o de Rusia, ya. les enseñan a interactuar mediante jugadas de ajedrez. Vale, vale. Pero dime lo importante, pero sin spoiler. Lo importante es básicamente que su forma de procesar la información no es a través del tiempo, como nosotros, de decir, mañana llega, ayer fue, sino teleológica, es decir, a partir del propósito. Ya. Es decir, hay un propósito y ellos recuerdan el futuro y pueden manifestar una historia, en plan, que para nosotros tiene un principio y tiene un fin, que está en el tiempo. Y en el espacio. Y en el espacio, en una imagen, en un discernimiento instantáneo. Vale. ¿Sabes? Y en ese discernimiento instantáneo está implícito el propósito del inicio y del fin, plan, dónde tenían que ir. Pero eso es ciencia ficción. Bueno, ¿Puede la ciencia ficción hacerse realidad en algún momento? Ya se hizo realidad. Fermat, un matemático, descubrió un teorema basándose en un principio teleológico del propósito, que explicaba cómo se movía la luz, o sea, cuál era la dinámica de la luz en un medio determinado. Por ejemplo, cuando pones un láser y hay una piscina, ¿cómo se desvía la luz? Pues eso es un ejemplo, pero en general, ¿sabes? Pero descubrió que para cualquier caso, en la naturaleza en general, la luz, desde un punto A a un punto B, da igual lo que haya en medio, da igual, siempre va por el camino de tiempo menor. Es decir, tiene un propósito, minimizar el tiempo de recorrido. Da igual por dónde esté, da igual lo pasajero, siempre va a tener un propósito la luz, que es ir hacia aquel punto en menor tiempo. Yeah. O sea, el camino, ¿sabes? Recorrer el camino de menor tiempo. Y eso en la vida, digamos, de cada persona, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Yo creo que la manifestación, porque ahora me ha venido, hay una, a veces, indistinguibilidad, es decir, no es distinguible lo que la experiencia que te provoca al exterior de la que tú puedes provocarte con el pensamiento. Y esto, hay un experimento que se puso a 2 grupos de pianistas, bueno, no pianistas no, sino de personas que querían aprender a tocar el piano, con una serie de ejercicios mecánicos a escalas, por ejemplo. Y un grupo lo hizo de manera física y el otro se lo imaginaba durante 2 horas cada día. ¿Y sabes lo que se vio? Que al cabo de medio año así, los cambios cerebrales habían sido los mismos. Es decir, que la imaginación o tu poder de manifestación a través de ella es capaz de generar cambios a nivel físico, a nivel material. Entonces, si tú manifiestas de manera interna aquel propósito que consideras importante, etc., de alguna forma va a haber cambios también físicos. Entiendo. Que te van a predisponer. ¿Sabes cómo estudiaba Walter Jesekin, este pianista, no sé si era de Suiza o alemán? ¿Cómo estudiaba piano? En el avión, en el barco, solo miraba la partitura y la memorizaba. Hostia. La interiorizaba. Walter Jesekin estudiaba así. Hostia. Tenía una memoria prodigiosa, pero el sistema este era puramente cerebral, pero ahí estaba todo. A través de esos signos, ¿no?, musicales, él lo analizaba de una manera totalmente única y luego ya lo repentizaba en el piano, sin ensayar. Wow. No sé si se parece algo a lo que me estás comentando. Yo creo que eso es más memoria, tal vez, pero... No sé el sistema que tenía, pero es como milagroso, ¿no? Sí, porque, sí, claro, igualmente. Una pieza tan compleja, necesitas esa técnica física para después repentizarlo, ¿no?, de manera fidedigna, sin ensayar. Porque al final en la vida parecido, es... Sí. En fin.
Pues nada. Ahora sí que sí, ¿eh? Sí. Ah, ¿no lo vas a cortar? Sí o no, da igual. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo está bien. Todo es perfecto. Adiós chicos, os quiero, os queremos. Un abrazo. Un abrazo a todos, a todas.